Mi nombre es Gisela Clarice López, docente en la Corporación PECA, Entorno Familiar. Aquí vengo a mostrarles mi línea de tiempo. La creación del universo se cree que se originó por la gran explosión denominada el Big Bang. Millones de átomos se esparcieron por el universo, dando origen a nuestro pequeño mundo llamado Tierra. Como la evolución desde los inicios de los tiempos ha sido constante, muestra que la hominización es una aventura de millones de años, que provienen de nuevas especies como Neandertal, habilis, Erectus y Sapiens, surgiendo el lenguaje y la cultura continua propiamente del ser humano. Al mismo tiempo se construye los saberes, saber hacer, creencias, mitos que son transmitibles de generación en generación. Vemos que en el siglo V a.C., en Grecia, la educación era severa y centrada en la razón y la fuerza basada en educar su carácter del cuerpo, mente e imaginación. Sin embargo, el buen trato a los niños no era muy rudo y era muy visto en poca estima. La educación era tan severa que muchos niños morían en ese proceso. En Roma, en el siglo XVIII a.C., a partir de los 17 años, el niño pasaba a manos del pedagogo. La enseñanza más universalmente era la lectura, la escritura y el cálculo. Había que aprender también el alfabeto. Luego todo era posible en combinaciones. Se enfatizaban en la cultura, en la tradición y patrimonio. La educación física y la música estaba restringida para esos niños. Las personas de clase humilde no tenían acceso a la educación. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza era la cultura judía. Era delito no cuidar a un niño recién nacido y peor abandonarlo. Cada familia judía era responsable de la educación de su hijo. En la educación media estaba vinculada directamente a la Iglesia Católica. Los monjes eran guardianes de los conocimientos. Ellos eran los que le daban la educación a esos niños en ese tiempo. Y los niños de Aristóteles recibían juguetes, los aristocatas, que era cosa, para ayudar a mejorar su motricidad. Aprendían buenos modales para comportarse en sociedad. Los niños pobres no tenían derecho de reunirse en ninguna clase de educación. En la Edad Media, la educación no seguía ningún criterio común. Cada institución educaba a su manera y tenía sus criterios comunes respecto a los planes de estudio. Sin embargo, esto surgió para la culturización. En la mitad del siglo XX, se consideraban reformas y se le dieron carácter fundamentales basados en valores científicos y sociales. Otra característica, universalización de la educación pública, centrada en el sentido nacional. Se empieza a explotar las capacidades individuales, se intensificaba el conocimiento psicológico de la educación en forma científica. En la segunda mitad del siglo XX se iniciaba a medida de la década de los 70 y 80, con el fin de preparar a los educandos para desarrollar dichas competencias en el ámbito ciudadano, básico y científico. Y en el siglo XXI, en la edad actual que estamos, se están aplicando las competencias básicas, laborales y ciudadanas en las instituciones educativas para que el educando sea competente ante cualquier proyecto, llevándolos al sector productivo y demostrando la formación obtenida en esas instituciones. Damos como conclusión todo el proceso sobre la educación y la condición humana que no tenían
pendiente en los siglos anteriores. Ahora es más importante el ser, el saber hacer en todos los niños.